So we'll continue with our next talk. The next speaker is Professor José Javier Astrain Escola. He's also a member of the Institute of Smart Cities. He's currently working as an associate professor of computer science at the Public University of Navarra, and he's the Chief Information Security Officer at Public University of Navarra. His fields of interest include wireless sensor networks, Internet of Things, distributed systems, and semantic and ontology-driven algorithms. He has supervised over 100 postgraduate students, and he has published over 190 papers in different international journals and conference proceedings. He also was awarded with the Premio Talgo 2012 for technological innovation. And he's going to talk about a research project called Stardust. Buenos días, muchas gracias. Lo primero, pedir disculpas por mi voz, que no es la mejor de este mundo. Y segundo, por hablar en castellano, me ofreció la opción Carlos y se la tomé. Lo que quiero presentar es el trabajo que hemos desarrollado entre el proyecto Stardust, que todavía está en curso. Es uno de los proyectos faro de la Unión Europea, cuyo objetivo es obtener buenas experiencias, buenas prácticas en lo que sería la reducción de la huella energética y el consumo energético, ¿vale? En ese sentido, veremos que todo se aplica a dos estrategias muy claras, que es la movilidad eléctrica y la reducción del consumo de combustibles fósiles. Es un proyecto basado en digamos, la experiencia de tres ciudades: Tampere en Finlandia, Trento en Italia y, por supuesto, Pamplona en España. Con este marco lo que tenemos es también 4 ciudades seguidoras, que lo que hacen es replicar las experiencias desarrolladas en estas 3 ciudades. En concreto son 4: Litoměřice, que está en la República Checa, que ya ha finalizado su participación; Derry en el Reino Unido, Irlanda del Norte en concreto; Kozani en Grecia; y luego tenemos Cluj-Napoca en Rumanía. Entonces el objetivo es tener estas experiencias y replicarlas en las demás ciudades para comprobar la bondad de cada una de ellas. Entonces no se trata de aburrir, pero como se puede apreciar, el número de participantes es muy elevado. El porcentaje, digamos, que viene a ser la mayor parte de entidades públicas, pero también tenemos unidades de desarrollo y sobre todo de experimentación. El presupuesto viene a ser cercano a los 21 millones de euros, 18 de ellos son directamente con financiación de la Unión Europea, y quien coordina el proyecto es CENER, ¿vale? Entonces, en este margen, pues como se puede observar, lo que se representan son distintos retos. La mayor parte de ellos son retos económicos vinculados a un tema que ahora tenemos de actualidad, que es el problema de las tarifas eléctricas, ¿vale? Y también al problema de la movilidad con el empleo de combustibles de fósiles, ¿vale? Entonces ahí lo que se nos plantea es cómo optimizar el consumo de esa energía y también cómo obtener energía de fuentes alternativas, ¿vale? En ese sentido, veremos que una de las cuestiones que se ha creado es, por ejemplo, por ilustrar algún ejemplo de Pamplona, se ha reciclado el calor del CPD, de un centro de proceso de datos, que en sí ya es una cuestión que se pretende realizar, sacar el calor del CPD para que la electrónica funcione correctamente, y ese calor se ha empleado para calentar agua de las duchas de policía municipal. Entonces, cómo obtener buenas prácticas a partir de usos que en principio pues serán un poco más marginales y cómo se van aprovechando, ¿vale? En ese sentido, también se pretende que esta experiencia sirva para que la información que se construya se pueda reutilizar en proyectos innovadores e iniciativas de terceros. De ahí que veremos que se va a construir una herramienta muy potente, que es la plataforma de ciudad, que es la que va a permitir que esto se explote a nivel externo. Bueno, entonces en ese ámbito tenemos 4 elementos clásicos: lo que sería la transformación física, aquí desde la construcción de centros de calor, como se está haciendo en la Chantrea, hasta infraestructuras fotovoltaicas para obtener calor. Por otro lado, la plataforma de ciudad que indicaba, que es lo que nos va a permitir que todo esto que se ha estado contando hasta ahora, todos esos sensores que hemos ido viendo algo a la mañana, puedan recopilar la información necesaria y que sea útil para terceros, de tal manera que una plataforma de ciudad, que en el fondo no es más que un aglutinador de información, de datos, que permite no solo recogerlos, sino normalizarlos, estandarizarlos, hacerlos interoperables, almacenarlos, recuperarlos y sobre todo consultarlos, es lo que nos va a permitir que luego demos nuevos paradigmas y sobre todo nuevas funcionalidades, ¿vale? En ese sentido, pues es donde vamos a ir avanzando. Voy a dar un paseo muy rápido, simplemente por orientar. Lo primero es hacer los edificios más eficientes, un poco en el modelo Passive House. Se está haciendo en las 3 ciudades.
son ejemplos de viviendas, de que esta no suene más porque esta incluso la hayamos podido ver, pero vamos, se trata de hacer las viviendas mucho más eficientes. Claro, no solo es hacerlas, sino que es que hay que monitorizarlas, ¿vale? Entonces, eso implica smart meters, eso implica sensórica avanzada y eso implica la capacidad de procesar esos datos de una forma eficaz y eficiente, pero protegiendo también los datos de carácter personal, ¿vale? Porque, por ejemplo, el consumo energético da una muestra de la pobreza energética o de la riqueza energética de una unidad familiar. En ese mismo sentido, pero ya a un nivel mucho más grande, lo que serían las comunidades energéticas, tradicionalmente, décadas atrás, sí que se compartían infraestructuras de frío y de calor, fundamentalmente eran de calor, para grandes bloques de viviendas. Con el paso de los tiempos eso se redujo a bloques de viviendas y últimamente hemos pasado a que cada uno tiene su caldera y su contador individual. Parece que volvemos a invertir las tendencias y centralizar esas infraestructuras porque optimizan los consumos energéticos. Entonces, en esa línea, pues están haciendo distintas propuestas. En el caso de Pamplona, se está actuando, por ejemplo, sobre el psicogeriátrico, pero bueno, se está haciendo con geotermia en Trento y lo mismo en Tampere, ¿vale? Lo mismo. Este es el centro que se está construyendo en la zona de la Chantrea. Y bueno, pues elementos que, como vemos, no solo acompañan a una infraestructura, sino que hay que sensorizarla y ya no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino que hasta el último radiador de las viviendas que se están facturando, con lo cual pues tenemos un proceso de sensórica bastante avanzado y bastante completo. Y luego, por supuesto, en la parte de movilidad. Esa movilidad la consideramos siempre a nivel eléctrico, ya para reducir los consumos de energía, ¿vale? En este sentido, en el caso de Pamplona, pues esto se ha traducido en bicicletas eléctricas, que creo que todos hemos podido ir viendo, y la parte de los cargadores eléctricos, ¿vale? Bueno, una serie de ejemplos, pues la vía eléctrica que tenemos en el campus, las bicicletas, bueno, y el equivalente pues en Tampere o el reparto de última milla en Trento. Bueno, para desarrollar todo eso se ha construido una plataforma de ciudad y unas aplicaciones de ciudad, en este caso una City App, ¿vale? Que en este caso pues se ha desarrollado en la Universidad Pública de Navarra. En este contexto es en el que voy a enfocar un poco la problemática y las cuestiones que nos van acompañando a la sensórica y cómo se traduce esa información o ese dato que adquiere el sensor hasta el conocimiento final, ya no solo del gestor, sino del propio ciudadano, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña transición, un camino de recorrido por todos los problemas y las soluciones que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces, en principio, las primeras soluciones que se han implantado son las cubiertas fotovoltaicas. Esto, por supuesto, lleva a tener las instalaciones de baterías, rectificadores, todo lo que nos hace falta, y monitorizarlo. ¿Por qué monitorizarlo? No solo por la parte de la durabilidad y del mantenimiento del sistema, sino también para tener las mejores estrategias de utilización. Las baterías se van degradando, si somos capaces de ir viendo cómo se degradan las baterías, tomaremos decisiones adecuadas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir llenando desde los paneles hasta los puntos de decisión de sensórica por todos los lados, ¿vale? Bueno. Este es el caso, por ejemplo, de la cubierta fotovoltaica de la Universidad Pública de Navarra y los cargadores. Tenemos también los cargadores para vehículos eléctricos, de hecho se está desarrollando la fotolinera. Tenemos parkings para la movilidad eléctrica, tenemos unos iglús en los que se pueden estacionar las bicicletas, previo alquiler. Tenemos aparcamientos restringidos para ciudadanos y tenemos, bueno, pues el alquiler y de la movilidad continua. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que todos estos elementos, tanto los parkings como las bicicletas, como los vehículos de reparto que no aparecen en la foto, pues están sensorizados. Esto implica que esa información hay que gestionarla, hay que procesarla, hay que tenerla accesible. Lo mismo para la zona de acceso limitado, que es el ZAC. Esto nos impide, o por lo menos nos limita sin sanciones, el acceso a la zona restringida del casco antiguo. Este sistema o este servicio está incluyendo ya no solo sensórica, sino cámaras, ¿vale? Para gestionar el acceso de los vehículos y su persistencia y su permanencia en la zona de restricción, y todo eso se incluye en los sistemas de gestión del ayuntamiento. Entonces tenemos a todo lo anterior que añadir las fotolineas que se están construyendo y una microred que es la que se está gestionando desde el parking de policía municipal hasta el CPD, pasando por la recuperación de calor en las duchas. Bueno, pues todo esto que he ido contando se va monitorizando y se va haciendo a través de ¿qué? De sensores fundamentalmente, lo cual nos genera unos problemas serios. El primero es que sensores en la ciudad no es una cuestión nueva, es una cuestión que lleva décadas,
que hay sensores que ya están funcionando y por supuesto lo que funciona no se toca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues coexistir con sistemas ya no tecnológicamente diferentes, sino digamos que de generaciones totalmente diferentes, con mecanismos de alimentación totalmente diferentes y en muchos casos que sabemos que nos ha tocado que ni siquiera quien los instaló pues ya mantiene el servicio, ¿vale? Entonces se generan unos problemas importantes. Ya no solo la electrónica, sino que es que además la información que se obtiene pues está elaborada en distinta medida. Los formatos que utiliza son distintos y por tanto la compatibilidad es bastante reducida. Eso genera un reto muy importante de integración. La comunicación con los sensores ocurre lo mismo. Tenemos sensores que están cableados extremo a extremo, tenemos sensores comunicando por radiofrecuencia, tenemos sensores de todos los sabores, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que mantener esas redes genera un verdadero quebradero de cabeza a la ciudad en cuanto al mantenimiento y a la sostenibilidad, ¿vale? Por eso se ha hecho un esfuerzo muy importante en automatizar, digamos, en estandarizar y en garantizar la interoperabilidad de todas estas tecnologías, y el elemento nuclear está siendo la plataforma de ciudad. Pues bueno, como decía, la heterogeneidad es clara. Para que nos pongamos algunos ejemplos, se están implantando desde soluciones novedosas de estos meses, de utilizar fibra óptica, de hecho compañeros de esta universidad, para controlar el aforo de las calles, para controlar también el aparcamiento en zonas de personas con discapacidad, pero tenemos también estaciones meteorológicas de contaminación acústica y de polución ya existentes de décadas anteriores, e incluso se están incluyendo nuevos sensores desarrollados propiamente, incluso de terceros, tanto en el campus como en las distintas ubicaciones que el ayuntamiento nos está indicando a lo largo de la ciudad, ¿vale? Y todo eso vertebrado en un portal georreferenciado que es GeoPamplona, que en el fondo es un sistema de información geográfica que contiene toda la información disponible de cada uno de los elementos de la ciudad. Esto va desde saber en qué lugar hay plantada una acacia hasta saber cuándo se vació la última papelera, ¿vale? Porque toda esa información se va recogiendo y se obtiene a través de GeoPamplona. Entonces, el reto es integrar tanto la sensórica como la información disponible para que la información que se provea tanto al gestor como al ciudadano sea útil, ¿vale? Bueno, algunas de las iniciativas que se han ido desarrollando en el marco del proyecto Stardust van 2 ediciones de lo que sería el Iruña o Smart Pamplona Lab, ¿vale? Ha tenido los 2 nombres. Y en esto se han ido desarrollando distintas iniciativas, puede que muchas de aquí incluso de gente cercana, que han permitido desarrollar tecnología para que esta medida sea real, ¿vale? Para que toda esa información se pueda recuperar. Bueno, algunos de los elementos. La comunicación, como decía, es un auténtico reto por la coexistencia de múltiples tecnologías, porque la orografía de la ciudad pues, a veces es bastante complicada, hay zonas en alto, zonas en valle, tenemos zonas con densa vegetación, otras con menos, entonces se convierte en un reto importante. De hecho, hasta cierto punto se convierte en un reto, una ventaja, porque nos permite tener una localización de distintos elementos de acceso, de distintas tecnologías, y nos da la posibilidad de hacer algunas capacidades de localización. Bueno, con un rango de precisión, pero con una localización que puede ser realmente interesante para prestar servicio. Entonces empezamos en el problema ya gordo, cómo integramos la información, ¿vale? La información es bastante variada y la forma de hacerlo es estandarizando, ¿vale? El problema de la estandarización es que hasta hace poco tiempo no había un único estándar de información. Digamos que lo más estable era el empleo de los estándares NGSI y NGSI LD. LD es de datos enlazados utilizando el formato JSON, y en principio ha habido una iniciativa que ha ido aunando esfuerzos, que es Smart Data Models, que lo que ha hecho es aprovechar el esfuerzo realizado por la iniciativa Figuare de la Unión Europea para aprovechar esos esfuerzos ya y encauzar todo a unos modelos de datos que todo el mundo puede, por un lado, aceptar, por otro lado, incrementar, y que son modelos escalables y reutilizables, ¿vale? En esta línea pues hay bastantes APIs de programación que nos permiten obtener todo eso de una forma bastante homogénea. Entonces la ciudad necesita una herramienta que permita que todos esos elementos sean capaces de interactuar, y la herramienta es la ciudad, es la plataforma de ciudad. ¿Hasta qué punto? Pues estamos integrando servicios que son de terceros. Quien provee el acceso a los iglús de las bicicletas no es el ayuntamiento, es un tercero que tiene subcontratado. Quien provee las bicicletas, el arrendamiento de las bicicletas, pues nominalmente es el ayuntamiento, pero es una tercera quien presta el servicio.
Eso implica, lo mismo que en los cargadores, que tengamos que interconectarnos con distintas herramientas y plataformas de terceros, y eso genera otros retos, puesto que nuestra sensórica ya no tiene por qué ser compatible con las de terceros. ¿Cómo se construye esto? Bueno, pues simplificando mucho y entendiendo que el foro no es hoy el adecuado para entrar en más detalle, casi todo con herramientas abiertas. Bueno, prácticamente todas, de hecho, prácticamente todas las que se pueden apreciar son de la iniciativa Apache. Entonces, esto nos permite desde obtener los datos, unificar, normalizar, tener flujos de información a través de herramientas como Apache NIF o Apache Kafka, hasta herramientas de cómputo como pueden ser ya el almacenamiento tanto en sistemas Hadoop o en sistemas de base de datos tanto temporales, relacionales, no relacionales, documentales, vamos, de todos los estilos, para poder tener luego elementos de gestión de cómputo, presentación de datos mediante lo que serían módulos CKAN para los datos abiertos, y luego lo que sería la gestión de interconexión terceros, presentación en entornos GIS, de información geográfica, monitorización y luego inteligencia artificial y procesado de datos, ¿vale? Todo esto tiene una capa siempre transversal que se nos tiende a olvidar cuando utilizamos herramientas IoT con sensórica, que es la de la seguridad, ¿vale? Si estamos monitorizando la temperatura o la humedad en un jardín, pues probablemente no haga falta ningún mecanismo de seguridad, pero cuando estamos tomando decisiones que afectan ya a personas y, por ejemplo, estamos monitorizando el consumo energético, pues ya la cuestión cambia porque ya es un dato de carácter personal que debe ser protegido, ¿vale? En esa línea, bueno, esto coge vida propia, en esta línea es muy importante tener la capacidad de ingestar datos de una forma eficaz, como decía. La forma es normalizar, estandarizar, y eso se está haciendo de facto con herramientas como JSON. JSON nos permite definir los campos y los valores de cada uno de ellos. Esto permite una iteración máquina a máquina totalmente directa, con lo cual pues, es muy fácil de gestionar, ¿vale? ¿Qué datos se están agregando? Bueno, pues de todos los tipos y colores. En el fondo, siempre que sigamos ese modelo de datos y ese formato de intercambio, cualquier dato se puede incluir a la ciudad y, por supuesto, a la plataforma. Esto implica que estamos vinculando a la plataforma de ciudad con el sistema GIS de información que ya tiene la ciudad. Entonces, por ilustrar un poco el flujo, este es uno bastante simplificado. A flujos de colas, mensajes con sistemas MQTT, lo que hacemos es, con mecanismos extract, transform and load con NIFI, garantizar esa homogeneidad de la información, y luego ya se vuelca en el sistema de información que corresponda. El más primitivo, el más simple será una base de datos relacional, pero tenemos otros mecanismos más avanzados. Y por último, pues permitiremos la visualización. Aquí, aunque parezca un tópico, es muy diferente la información que se presenta a un usuario o al que se le oferta al director de un servicio o al gerente correspondiente del ayuntamiento. Es necesario garantizar la sostenibilidad, porque si estos sistemas no se mantienen en el tiempo, pues acaban abandonándose. Esto hemos podido ir comprobando que normalmente la forma de trabajar es, se contrata a una empresa tercera la instalación y puesta en marcha del servicio. Normalmente se suele operar durante un periodo de tiempo y luego, al paso de un tiempo, o es el propio ayuntamiento el que se hace cargo de la infraestructura de su gestión o se vuelve a sacar a su contrata a terceros. El problema es que con el tiempo las tecnologías se van quedando obsoletas, el mantenimiento de esa sensórica es complicada, la integración de esos sistemas de información con terceros se hace más complicados y estos sistemas tienden a perder su eficacia, ¿vale? Entonces, es muy importante garantizar el ciclo de vida completo tanto de la electrónica como de la información, ¿vale? La parte electrónica no suele ser difícil de hacer ver a terceros, pero la parte de la información suele ser más complicada. Bueno, entonces, esto es un ciclo de vida completo, que sería la integración completa, una integración continua del producto desde el principio hasta el fin, y eso implica también el continuous delivery, es decir, desde que vamos desarrollando un producto, lo vamos evolucionando, lo vamos mejorando, lo que hacemos es desplegarlo sin tener que desplegar personas o medios mecánicos, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, hay que considerar mecanismos de programación over the air para que esos elementos se actualicen y ganen funcionalidades sin tener que ir con un cable o con un conector o con un portátil a automatizar, ¿vale? Además, necesitamos monitorizar todos los parámetros de la ciudad, también esos elementos. A nivel de usuario se le puede ofertar, y de hecho se hace ya a través de la aplicación de ciudad, a los usuarios de información tanto de movilidad como de obtención de energía limpia, ¿vale? De su utilización a través de las cubiertas fotovoltaicas, en el caso de varios colegios de la Comisaría de Policía Municipal.
Y lo que se hace es a través de flujos de datos, como decía antes con IFI Kafka, en este caso se va presentando información geográfica. En el caso que ilustres, por ejemplo, cómo se va obteniendo la información de la carga de la cubierta fotovoltaica, se lleva las baterías en el aulario y de ahí se puede volcar sobre la red eléctrica para que los autobuses de la mancomunidad hagan la línea, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de cómo esa información que provee la plataforma se puede explotar para consumo interno, incluso para aplicaciones de terceros, ¿vale? Otro ejemplo de visualización, en este caso, es el de control de acceso a la zona de exclusión de tráfico del casco antiguo. Esta información está disponible tanto para gestión como para saber, digamos, sancionar, por ejemplo, porque los vehículos que acceden pues no tienen la ITV en regla, o porque no han pagado el seguro, o porque tengan algún tipo de cargo pendiente. Entonces, esto permite una gestión integral de todo el ciclo, desde que el vehículo solicita entrar hasta que sale de la zona, digamos, restringida. Como decía antes, hay un problema de seguridad. La seguridad se puede ver desde dos prismas. El hecho de que la información sea consistente, persistente, no se altere, ¿vale? Esté siempre disponible. Y luego la parte de la privacidad, ¿vale? En el caso que nos ocupa suele ir de la mano porque tenemos que garantizar ambas situaciones. Entonces, ahora está totalmente, digamos, al orden del día el empleo de inteligencia artificial para el reconocimiento facial, ¿vale? Tenemos la ciudad llena de cámaras. De momento no se utilizan para el reconocimiento facial, sí para el tráfico, sí para identificación de zonas conflictivas, pero no para identificación facial. Pero tenemos que ser conscientes de que esa información tal cual no puede ser empleada en una plataforma de ciudad. Necesita ser anonimizada y gestionada correctamente. En concreto, lo que nos aplica es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es de obligado cumplimiento y tenemos que ser conscientes de que cualquiera de nuestros sensores, al adquirir determinada información, puede estar, digamos, vulnerando esta obligatoriedad, ¿vale? Los smart meters, los contadores inteligentes que tenemos en muchas de las casas, son capaces de decirnos cuándo ponemos la calefacción, cuánto la ponemos, cuánta energía consumimos. Eso puede parecer un dato inocuo, pero puede dar información bastante relevante, primero de si estamos o no estamos en casa, segundo de nuestro nivel energético, de muchas cuestiones que en principio están protegidas y debemos tener cuidado. Como esos datos, en el caso que nos ocupa, los proveen a Subinsa, que es la empresa pública de vivienda, los introduce a la plataforma de ciudad, esos datos deben ser totalmente anonimizados, ¿vale? Y tienen que estar suficientemente agregados para que no sea posible en ningún caso identificar a ninguna persona o familia, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías, bueno, pues han venido para quedarse, pero hay que lidiar un poco con ellas, ¿vale? Y lo que ahora se está haciendo es hacer esa transición de lo que serían las ciudades o de los elementos inteligentes a los elementos cognitivos, ¿vale? Desde la inteligencia hasta el conocimiento. Entonces, en esa misma línea que ya íbamos aportando, que se ha ido viendo en varias transparencias, hay que incluir las herramientas de aprendizaje automático, ¿vale? Los aprendizajes en profundidad, los aprendizajes máquina a máquina, todo lo que queramos, la inteligencia artificial, el Big Data y todos los términos tan de moda, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es representar no solo información, sino conocimiento. Hemos ido haciendo a lo largo del tiempo una transición entre el dato, la información y el conocimiento. La transición del dato que provee el sensor a la información útil para su empleo es una transición que ya está más o menos elaborada, está acabada, pero en esta, digamos, en esta época actual en la que nos encontramos, la transición es hacia el conocimiento, es decir, que podamos obtener conocimiento no solo a nivel de personas, sino que a nivel de las máquinas, que las máquinas puedan aprender sobre decisiones pasadas o sobre situaciones pasadas para obtener mejores decisiones, ¿vale? Entonces, aquí entra la parte del aprendizaje automático. Tenemos herramientas interesantes como TensorFlow o Keras que nos permiten incluso a nivel ya de determinada electrónica tener esta capacidad de aprendizaje, ¿vale? Y como digo, en el fondo ya tenemos una serie de tecnologías que nos están permitiendo hacer esa transición, ¿vale? Probablemente el IoT, el blockchain y la inteligencia artificial ya son tecnologías que están aquí para quedarse, que ya tenemos todos conocidas, pero puede que haya otras que nos suenen menos, que nos van a permitir que las máquinas interactúen entre sí, que son las ontologías. Por ejemplo, las ontologías nos van a permitir que sistemas informáticos razonen unos con otros sin que haya necesidad de interfaces humanos, ¿vale? Sin que haya personas que tengan que estar detrás de decidir si esa medida es correcta o es incorrecta, ¿vale? Y bueno, en esa línea, pues un poco las conclusiones creo que son bastante evidentes, pero para que la información que nos proveen los sensores sea útil, es absolutamente imprescindible disponer de los modelos de datos adecuados.
que esos modelos de datos estén estandarizados, que sean interoperables, que sean escalables y que en cualquier momento podamos redefinir sin tener que tocar todos los sistemas que están en marcha, ¿vale? Eso es fundamental. Por otro lado, tenemos que garantizar que los sistemas se autogestionen y se autosostienen, no solo a nivel energético, sino a nivel de mantenimiento, de actualización y de operación, ¿vale? Y por último, lo que sería la parte de transparencia, que afecta tanto a la parte de gestión del ayuntamiento, pero que implica también la participación y la monitorización de las decisiones y de los sistemas por parte de los ciudadanos. Ahora mismo esto se puede hacer a través de los portales de datos abiertos, a través de la aplicación de Ciudad y también se puede a través de algunas de las webs del propio ayuntamiento. Y por último, hay que garantizar en todos los extremos, en todas las partes, la privacidad de los datos de carácter personal, ¿vale? Aquí sí que no hay que mezclar lo que son datos privados de los que son datos que son de carácter personal. Aquí lo que nos obliga a proteger la normativa son los datos de carácter personal, los que nos identifican como persona, no los datos privados o públicos que no tienen por qué ser de carácter personal, ¿vale? Entonces, el principal problema son los de carácter personal, ¿vale? Y bueno, un poco esto es todo lo que quería comentar y si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues estoy a disposición de quien quiera. Thank you, José Javier, for your talk. Very interesting talk. Also the applied point of view of sensors in the smart cities. And now we have maybe time for a quick question before finishing the session. Have any question? Otherwise, you can talk to José Javier later during the lunch. So we are concluding the session of today. Thank you everybody for coming. Also the online people. And see you tomorrow in our next session. So thank you everybody. Thank you.